Porque como dice el libro de Hebreos, tengo mucho que decir y poco tiempo para hacerlo. ¿Les parece bien que vayamos entonces al tema? En este taller de predicación me permito darles una muy simple definición de lo que es la prédica. La predicación es la práctica u oficio de un predicador. Es lo que hace un predicador, predicar, ¿no? Y ahí viene. Y la definición en hebreo de predicador, kohelet, de acuerdo a la Biblia, y ojo, nótese que hacemos la referencia del hebreo, cuando muchas veces nos vamos a que la parte de predicación debe salir del Nuevo Testamento, del griego. Pero no nos vamos a pelear. Ahorita vamos a coincidir. El predicador es la persona, o el predicador, la predicación es la persona, perdón, el predicador es la persona que proclama o predica la palabra de Dios y que la repite. Esto es, hermanos, los profetas eran predicadores. ¿Estamos de acuerdo? Los que sí eran profetas, porque existe la duda del pueblo que decía, muchos dicen ser profetas y no lo son. Y Jehová dice, no te preocupes, si lo que dijo se cumplió, es profecía mía. Si no se cumplió, no lo es. Y punto, ¿no? Sabia respuesta de parte de Dios. Así que, ojo, en la definición no dice que es la persona que predica acerca de la palabra. Y aquí entra la primera gran precisión para la cual yo quiero dejar huella en su corazón. No se trata de predicar acerca de la Biblia, hermanos. Todo aquel que predica acerca de la Biblia cae en ciertas áreas de información que quiere transmitir, pero que no son la palabra de Dios. ¿Qué hace un predicador? Predica la palabra de Dios. Y sí hay diferencia entre una cosa y otra. No nos vamos a ir más a fondo. ¿Por qué hay más gente que predica acerca de la palabra que la propia palabra? Pero nada más los quiero dejar con esta inquietud. Por no llegar a la confrontación, moldean la predicación, ¿verdad? Y entonces dan sus opiniones acerca de la palabra o de algún concepto, fíjese bien, algún mandato, algún estatuto, algún mandamiento, algún precepto, algún principio o algún valor. En esas 5 características enmarcamos todo lo que encontramos de lo que Dios quiere para nosotros o quiere que hagamos nosotros. Así que para nosotros, hermanos, este distinguido grupo que se encuentra aquí reunido, caemos en conclusión que un líder budista que se levante a hablar del nivel espiritual del nirvana, ese no es un predicador, ¿está de acuerdo? Ese no es un predicador. Es un simple orador. Ahora, aquel político que se levante a hablar del cambio climático, ya ven que hay comisiones en el Congreso de la Unión y que unos cuidan una cosa, ese tampoco es predicador, ¿no es cierto? Pero ahí le va, amado hermano. Aquel pastor o líder de una comunidad cristiana que se levante a hablar de humanismo no es un predicador, hermano. Ese que dice, piensa bien y acertarás. Ese que dice, repítelo 7 veces y se te cumplirá. Desde el púlpito, ¿eh? Incluso yo no estoy peleado con frases que no son bíblicas. Porque Jesús, llegando a la sinagoga, que por cierto Jesús tenía su propia homilética, que es la técnica de predicar, y no había pasado por el periodo monástico.
O sea, el periodo de los monasterios donde se aprendieron estas cosas, ni en ningún seminario. Y Jesús tenía, ese era motivo de otra reunión, ¿no? La homilética de Jesús. Pero cuando entra a la sinagoga y en Marcos, dicen que no es este el hijo del carpintero, no es este el hijo de María. Era conocido Jesús, pero el mismo Jesús habla de sí mismo, porque él era la palabra encarnada de su papá. Y a que algunos hacen referencia y dicen, ahí quisieron decir zapatero tus zapatos, frase del mundo, ¿no? Pero déjeme decirle que esa frase viene de Sócrates y pertenece a la filosofía helénica. Pero acá hablamos de una persona que en el siglo XXI se está subiendo al púlpito a destacar las características del humanismo. Tampoco es predicador, hermano, el que se sube al púlpito a aventar sus rollos de psicología. Sí que tratado, sí que mente, logos tratado. O sea, el psicólogo que estudia en la universidad, cuando menos la UNAM, no cree en Dios. Y no que no pueda creer en Dios, porque hay unos que dicen, no, yo soy psicólogo de la UNAM y creo en Dios. No crees como Dios quiere que creas. Vamos a ser aquí bien claritos. La línea de la psicología va al ateísmo. Tampoco va a ser predicador el que se levante a querer impresionarnos de física cuántica, ¿no? O de metafísica. Vaya haciendo un recuento de a quienes ha escuchado usted así. O si a usted le ha pasado que cae en ese campo. ¿Y por qué no son predicadores? Porque todos ellos hablan del hacer, pero los predicadores hablan del ser. Pues, porque la predicación, hermano, ya existe. La predicación no la estamos creando nosotros. La predicación es la vida, experiencia, valores, principios y mandamientos de Jesús. Ahorita vamos a entrar más al tema respecto a eso. Así que la predicación ya existe porque es la palabra de Dios. Pues es, entonces, la descripción de la propia sustancia de Dios. Tengo una nota aclaratoria. De esa sustancia habla el libro de Hebreos. Así que, amados hermanos, partiendo del marco teórico, de todo lo que está alrededor de lo que es la predicación, que hemos analizado ahorita, que hay mucho más que ver, me permito fijar como base de este taller, que también pretendo hacer, las palabras textuales del apóstol San Pablo. Y aclaro, porque esto es una conferencia, no se vaya de lado, no se ponga borroso, ni apague la cámara como para decir, eso yo no lo escuché. O como decíamos los niños, zafo, ¿no? No me refiero a otra parte, más que a una parte de la Biblia que es para todo creyente que quiere ser discípulo. Porque creyentes había muchos en los tiempos de Jesús, pero le seguían pocos. Aunque hay varios pasajes donde dice que eran miles, se sabe que los que le seguían realmente eran pocos. Implicaba seguir a Jesús, negar, por ejemplo, el poderío del Imperio Romano sobre Jerusalén. Y no se atrevían a hacerlo, porque les costaba la vida. Luego entonces, nunca muchos quisieron dar su vida. Por eso Pablo dice lo que dice, cuando dice que la vida es basura y que el que muere en Cristo recupera su vida, ¿no? Bueno, la esencia del comentario mío va a la segunda carta a Timoteo capítulo 4, que dice a la letra,
te encarezco, Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que por cierto están juntos, ¿sí? Que juzgará a los vivos y a los muertos, o sea, estés vivo o estés muerto, te va a juzgar. Si ya eres cristiano, Jesús juzgará a la iglesia. Y si no eres cristiano, Dios te va a juzgar a ti. O sea que no te salvas. En su manifestación, en su reino, dice el texto, que prediques la palabra, lo dice Pablo, hermano. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está. Lo que muchos esperan como un llamado al pastorado y o a la predicación o al ejercicio de la predicación, que es ser pastor, ya está en la palabra de Dios desde hace 2000 años. Aquí está el llamado. ¿Quiénes lo van a aceptar? Los que quieran obedecer. Los que quieran empezar a hacerse discípulos de Cristo. Ahora, debo antes de seguir en esta reflexión, de aclarar que esta palabra entonces es para todos los que estamos aquí reunidos. Cuando menos a quien yo les mandé la liga son puros brothers, o sea, puros cristianos, ¿no? Pero si alguno no lo es acá, pues sí puede decirlo y ya me voy y no hay problema, ¿no? También antes de seguir, debo precisar que el proclamar la palabra, que es sinónimo de predicar, ¿sí? Debe hacerse invariablemente, hermano, bajo dos condiciones. Conste que todavía no estamos hablando del método sintáxico, ni del método de acá, ni el del eclesial, ningún método de ninguna escuela, de ninguna doctrina, o sea, de ninguna denominación. Todavía no llegamos a eso. De hecho, no vamos a entrar a eso, pues no es la intención de esta conferencia. Pero todo predicador debe tener dos cosas, hermano, en su corazón. Número uno, la convicción. O sea, estar convencido de eso. Yo no entiendo, amados hermanos, cómo hoy en día la gente no se cansa de cuestionar el texto bíblico. ¿Lo han escuchado? De esos que en una reunión se quieren pasar de listos y decir, bueno, es que esa parte de la Biblia en el original es diferente y no se encuentra y San Agustín lo manipuló para quedar bien con Constantinopla y nos empiezan a sacar unos rollazos que yo la verdad digo, ¿con qué ánimo te paras a predicar el domingo? ¿Ya se te olvidó que el Textus Receptus, el texto original que se aceptó por los teólogos de aquel tiempo, que rebasan en mucho lo que nosotros sabemos? O sea, cada 200 años Dios ha levantado un gran teólogo, hermanos, que nos rebasa, pero a ojos cerrados. Pero nosotros hoy, con la tecnología y con tanto chismerío y con tanto radiopasillo que le llaman, parece que descubrimos, ¿sí? El ángel que se llevó de los pelos a Enoc, de Mesopotamia a Jerusalén. Pasaje que está escrito en el libro de Enoc. Tampoco me voy a pulir delante de ustedes con algo que no es. Pero la convicción, hermano, en tanto que la convicción viene primero por fe, porque yo le creía a Dios todo lo que me prometió. Ese evangelizador que me habló de Cristo, me habló de un tipo de vida. Sí, de una vida eterna, pero ese es del más allá. Yo necesito arreglar mi vida en el más acá, hermano. El más allá está resuelto, ¿no? Claro, no me empujen. O sea, tampoco pidan a Dios que me lleve, ¿no? O sea, en su momento. Pero mientras tenemos que resolver nuestro más acá. Entonces, yo la creí por fe. Pero después, ¿sabe qué? Mi convicción se da por haberlo vivido.
Yo, Eduardo Herrera, puedo decirle a usted una cantidad innumerables de milagros que han sido en mi vida, como haber recibido ángeles en mi casa, haberme encontrado ángeles en la calle y estar viendo ángeles que me ayudan a mi ministerio, como dice Hebreos 1:14, que los ángeles son espíritus que están sentados para ayudarle a su ministerio, donde uno de los ministerios que no pueden desarrollar los ángeles es el que nosotros predicamos la salvación. No lo pueden hacer los ángeles, hermano, según Hebreos. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y los ángeles están para ayudarnos. Pero eso no nos empodera por encima de los ángeles para andar haciendo atrocidades con la aplicación del Evangelio y declarando cosas, ¿no? Y aclaro, antes de que me digan otra cosa, usé la palabra declaración acá, ahorita la van a oír, pero la usé, creo yo, correctamente, ¿ok? Vamos para allá. Ahora, la convicción, que es lo que yo creí por fe, después lo empecé a vivir. O sea, empecé a vivir convencido de lo que dice la Biblia. Y entonces me paro a predicar. Y la segunda característica es la autoridad. Ahora, la autoridad no es una canonjía, hermano. O sea, no es una característica que nos otorgue la Convención Nacional Bautista de México, ni la Convención Bautista del Centro. No hay magia en eso, no hay esoterismo. La autoridad se gana bajo el conocimiento de lo que vas a predicar. Hablo de la prédica, ¿eh? No se me confunda con la vida discipular, con el servicio al prójimo, donde yo gano autoridad al servir a mi prójimo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, tienes que conocer lo que predicas. Porque, bueno, ahorita van a ver algunos errores que se cometen. Ahora, ¿ya tiene usted convicción? ¿Ya tiene usted autoridad? Y si no, búsquelas en el proceso de su deseo de ser un predicador. Ahora, vamos a ver algunos errores en la predicación, porque estamos viendo una semblanza de lo que es el taller. Fíjese bien. Número 1, falta preparación. La gente no se prepara para predicar. Y entonces apelan a la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? No vamos a hablar del Espíritu Santo aquí. Sabemos que está, pero no es el tema. Es la parte que tú tienes que hacer, la parte que te toca. Entonces, esto genera improvisación, genera falta de denuedo, y la verdad es que hay predicaciones que yo salgo y digo, la verdad es que no le creo al pastor lo que dijo. Ayer escuché una donde hacían referencia a Habacuc, que también profetizó allá en Tobías, no, Baruch, perdón, Baruch. Y el que predicaba dijo que era un anacronismo porque no existieron en la misma época. Y la verdad, hermano, hay que prepararse. Otro de los errores en la predicación es que tuercen la escritura para forzarla para el mensaje que quieren dar. Y sustituyen verbos, sustantivos, y la verdad es que da pena escuchar errores de tipo narrativo. También, hermano, hay ciertas áreas de la Biblia que que no satisfacen las dudas de mucha gente, ¿no? Que si de dónde vienen los negros, que si Jesús es realmente o no es hermano gemelo de Satanás. Digo, hay doctrinas que enseñan eso. Pero a veces para contestar quieren encontrar
datos en la Biblia que no existen. Ese es otro error en la predicación. También otro error es que suplen o quieren reforzar los principios bíblicos con frases famosas, hermano, de libros famosos, aún de hermanos, o de grandes predicadores, que para mí no hay grandes ni hay chicos, hay predicadores. Vamos a comentar un poquito de la presentación del predicador, que no se pone correctamente, que no está alineado, está muy desalineado. La presentación deja mucho que desear. Yo digo que hay que presentarse de acuerdo al lugar, ¿no, hermanos? Yo viví en la costa de Oaxaca y los campamentos de jóvenes, pues, estábamos en bermudas y en playerita y hablando de la Biblia sin problema, ¿no? Estábamos en la costa, en un campamento de jóvenes. También tenemos recursos del lenguaje, hermano, que quieren ayudar a la fluidez del orador, en este caso el predicador. Las muletillas, ¿no? Hay hermanos que leen el mensaje bíblico, el texto, y al final dicen, pero esto, pero aquí faltó lo otro. ¿Sabe qué quiere decir el pero, hermano? El pero quiere decir que lo de atrás no fue cierto. O sea, queda invalidado. O sea, tenemos predicadores que no respetan ni las mínimas reglas de sintaxis y bueno, ay, Dios mío, porque Dios rechaza a los limpios de corazón cuando dice a los impíos de corazón. O sea, hay hasta mala lectura. Y algunos pastores dicen íbanos con N. No estamos hablando de confrontaciones ni de nivel cultural ni de nivel académico. Estamos hablando de prepararse. Ahora, para ir aterrizando, quiero dejar solamente delante de ustedes los dos métodos que son los globales, los generales, ¿sí? Que se conocen, que es lo único que quiero dejar bien puesto en su corazón y en su mente. Dos métodos de predicación que quiero dejar en el corazón de ustedes y que por falta de tiempo quisiera, digo, para no quedarme solo aquí hablando, como dijera el hermano Israel, no me quiero quedar solo, quisiera reforzar uno de ellos, de los dos que les voy a decir, que lo considero el más desafiante y además un camino inagotable de edificación personal. Ese es el método de expositivo. Y el otro, que es el temático, que luego de escuchar, pues solamente podríamos decir, aquí se cumple la bienaventuranza de Apocalipsis cuando dice, la primera bienaventuranza que dice, pues bienaventurado el que lee y bienaventurado los que escuchan, ¿no? Y guardan. Entonces tenemos sobre el escritorio ahorita la exposición temática y la expositiva. Muy sencillo cómo identificarlas. La temática, tomamos la palabra el amor y nos vamos a la concordancia y sacamos todo lo relacionado con el amor. Y lo vamos entrelazando y vamos dándole un cauce hacia donde lo queremos llevar. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Porque hay que irse por el amor ágape, que es el amor bíblico. Cuando la Biblia habla del otro amor, también hay que separarlo. No hay que mezclar textos, porque no vamos a llegar a nada. ¿Ok? Pero después de identificar el tema y desarrollarlo, podemos decir que fuimos temáticos. ¿Ok? Temas como este puede ser la santificación del creyente, el arrepentimiento del pecador, el amor que mencioné entre cristianos, etcétera. Y la segunda exposición, que es la más importante donde me quiero centrar en esta última parte, es la predicación expositiva. Que se las voy a poner bien difícil, pero no es tan difícil, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo.
con la disposición que tenemos y con las ganas de predicar. La predicación expositiva, que consiste en tomar un texto, luego el pasaje donde está el texto, si es necesario el capítulo, hay que tomarlo en cuenta, y si es necesario el libro, y si no, la Biblia completa. ¿Cómo ve? Está como difícil, ¿no? Bueno, pero se puede, hermano. No tiene que llegar a todo esto. Y como este taller de predicación, como este es un tallercito de predicación, quiero que tomemos un ejemplo de esta predicación expositiva, que creo que es donde usted puede sacar el provecho de la enseñanza espiritual. Porque la base de la exposición temática y la base de la expositiva es buscar las verdades espirituales, ¿no? Para nosotros. No las verdades sociales, morales, éticas, de leyes de la comunidad judía que permanecen en la memoria colectiva, ni tradiciones, ni usos, ni costumbres. Lo más importante de la predicación es traer las verdades espirituales y pasárselas a nuestro auditorio. Entonces, los voy a invitar a que abra su Biblia para que usted tenga tiempo de leerlo y de pensar bien lo que le voy a platicar. Vamos a tomar el capítulo 21 de Juan. Y empezamos con las herramientas de la predicación expositiva. Aquí en el capítulo 21 de Juan, Jesús ya resucitó. Hay desolación, hay persecución, hay descontrol, y el focus o las personas que nos interesa analizar aquí son los discípulos, porque así lo precisa el pasaje. Vea cómo dice, después de esto, o sea, ya hay una narrativa anterior, ¿no? Cuando dice después de esto. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y aquí es donde empieza lo rico del pasaje. El mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, o es el mar de Tiberíades, y se le llama así porque el Tiberio, que puso ahí un lugar esplendoroso, dijo, ahora le hizo como le quiso hacer Trump, ¿no? Ahora el Golfo de México se va a llamar el Golfo de América. Bueno, no hay problema, es el mar de Galilea, ¿ok? Muy famoso, por cierto, ¿no? Que se menciona en repetidas veces. Ahora, si dice que Jesús se manifestó otra vez, es porque ya se les había manifestado, ¿no es cierto? Y no solamente se les había manifestado, sino que en Mateo menciona Jesús anunciando su resurrección y le dice a los apóstoles que vayan al mar de Galilea después de que él resucite y que allá los va a encontrar. O sea, hay un texto de referencia que soporta el hecho de que estos discípulos se muevan, no sé si son 40, 65, 70 kilómetros, no estamos hablando de geografía bíblica ahorita, ¿no? Pero para que se muevan para allá, el móvil era encontrarse con Jesús resucitado. Espero que estén de acuerdo, porque estamos hablando de una introducción a una predicación expositiva. Ahora, yo no los quiero llevar a los pasajes y para acá y para allá porque precisamente no tenemos el tiempo. Pero déjeme decirle lo siguiente. Estaban juntos Simón Pedro, número 1, lleve la cuenta. Tomás, llamado el Dídimo, el incrédulo. Natanael de Caná de Galilea, de la región. Los hijos de Zebedeo, 2, según los evangelios, 2 hijos de Zebedeo. Y luego otros 2 de sus discípulos. Y para torcer las escrituras, ¿cuáles serían esos otros 2, Samuel Ortigosa? Aquí vamos a descubrir los nombres. No lo dice, hermano. O sea, dice otros 2 de sus discípulos. El que se quiera quedar ahí, ahí se puede quedar toda la noche. Lo que sí le digo es que suman 7.
Pregunta para mi hermano Israel Amaro, ¿qué no eran 11? De aquí no nos vamos hasta que sepamos por qué los otros no fueron, ¿no? Esa no es la intención del pasaje, hermano, ¿está de acuerdo? Lo único que le puedo decir es que aquí todavía no fue nombrado el 12º, porque el 12º fue nombrado en Hechos, ¿se acuerda? Entonces, había 11, de los cuales aquí llegaron 7. Aquí ya hay 4 desertores, 4 desobedientes. Acaban de resucitar en muertos del cementerio, porque hubo resurrección, ¿no? Cuando Cristo murió. Acaba de manifestarse la resurrección de Cristo y ya hay 4 que no fueron a Galilea. Bueno, ¿usted quiere ser de los 4? Eso ya sería irlo aplicando, ¿no? Como los que sanó Jesús y de los 10 nada más regresó 1. Y no era Eduardo Herrera, ¿no? Era otro. Un agradecido de cada 10. Pero no se vale decir que siempre va a haber un agradecido de cada 10. Eso no es la idea, ¿me explicó? Eso es forzar la escritura. Pero vámonos sobre esto para terminar el pasaje. Entonces, Simón Pedro, mi brother inculto del vulgo, pescador de profesión, ¿no? Que las palabras de Jesús fueron tajantes y le dijo, te voy a hacer ahora pescador de hombres. Pedro, que ya aceptó a Cristo, porque cuando él reconoce que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? O sea, todo esto que les estoy diciendo, hermanos, son aportaciones de la misma Biblia al pasaje. Este es el líder, Pedro. La gente dice que Pedro fue tan líder hasta antes de que llegara Pablo. Esas son apreciaciones, porque Pedro fue llamado para alguien y Pablo fue llamado para otros. Y juntos sacaban chispas, como cuando nos vemos Moisés y yo, porque él le va a la América y yo le voy al Pumas, ¿no? Entonces, Pedro, que ya se había aventado la puntada de negar a Jesús, pero que después ya aceptó a Cristo porque creyó, así le llamamos ahora, aceptar, pero es que creyó quién era el enviado, que fue el punto medular de la teología judía. Si era hijo de Dios o no era hijo de Dios, Jesús. Eso se confirma y se conoce con estudios complementarios de la Biblia. Y vea usted aquí lo que pesa la decisión de un líder. Pedro les dijo, voy a pescar. ¿No era la vida anterior de Pedro esa? El ser pescador. ¿A qué fue Pedro al mar de Galilea? ¿Fue a pescar? Fue a encontrarse con Jesús. Y ahora sale con que voy a pescar. Y ellos le dijeron, los demás, pues vamos también contigo. Y aquí, si Jesús le reclamara a Pedro, ¿por qué se los llevó a pescar? Los discípulos podrían decir, o Pedro podría decir, no, yo no los invité. Yo dije, yo voy a pescar y ellos se pegaron. Así que es culpa de ellos. Pero usted sabe, hermano, que el liderazgo tiene un peso. El liderazgo tiene un poder de convocatoria. El liderazgo tiene una influencia discipular. ¿O no entendemos cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo? Y a Pedro le valió un cacahuate y dijo, yo voy a pescar. Y se llevó a los 6. Y entraron en una barca. ¿Y qué cree? Que no pescaron nada. Mire, yo viví en la costa de Oaxaca 5 años. Un pescador nunca regresa sin pescados. Ellos saben, hermano, dónde están los peces. Saben que a 10, a 20, a 30, a 50 metros no van a sacar huachinango, porque el huachinango está de 80 a 100 metros de profundidad. Por eso es tan rico el huachinango.
Y yo le decía al pescador, ¿por qué no sacamos el pez vela aquí? Dice, porque aquí no hay. Tenemos que ir 45 minutos para de la derecha y otros 45 a la izquierda, y ahí hay pez vela. Parecía que lo estaba viendo en una pecera. ¿Cómo que no pescaron nada? No llevaban vino, no dice que se emborracharon. Es que se fueron de noche, dice alguien. Hermano, hay pescados que se sacan de noche. Uno de ellos el tiburón. Pedro sabía su oficio perfectamente. Así que aquí hay un milagro, pero al revés. ¿Ya habrá sido el castigo de Dios? ¿Para qué nos vamos más lejos? La lectura con los antecedentes, con el conocimiento bíblico que hay atrás, podemos darnos cuenta que en estos 3 versículos, hermanos, podemos sacar 3 o 4 verdades espirituales. Y conste que pareciera ser una parte solo narrativa, porque aquí no ha hablado Jesús. ¿Dónde está la palabra de Dios aquí? Pero yo sé que esta es la palabra de Dios. Y así, en este mismo orden, podríamos leer todo el capítulo 21 de Juan, con una cantidad de descubrimientos de quién dijo algo, por qué lo dijo, qué implica, qué significa. Termino este ejemplo con una parte. Déjeme leer hasta donde quiero dejarlos con un mensaje expositivo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí todavía nos podemos quedar una hora con esto. Entonces aquel discípulo, y aquí le va, con lo que lo quiero dejar. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, porque está con signos de admiración ahí. Eso nos ayuda a entender mejor eso, ¿no? Es el Señor, Simón Pedro. Cuando él oyó esto, Simón Pedro, más bien, así dice la lectura, oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Una enseñanza que viene de Jesús, que no la dice como tal, pero se las quiero dejar en su corazón. ¿Quién reconoció a Jesús? Aquel discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo amado reconoció a Jesús. ¿Sabe qué veo aquí? Ese Jesús veía con los lentes del amor. O sin lentes, sus ojos veían con amor. Él era amoroso, Juan. Y solamente así podemos reconocer a Jesús. Cuando vemos a través de los ojos del amor. No me diga usted que Juan se estaba haciendo el tonto. Eso no dice la Biblia. Y digo yo, ¿y los demás? ¿Qué, qué pasa? Nadie reconoció a Jesús. Solo Juan, el que veía con ojos de amor. ¿Será que así es como debemos de ver? Con los lentes del amor. Mis amados hermanos, no puedo llegar más lejos por el tiempo. Espero que hayan sido bendecidos. Y pues no sé si Alex considera que hay alguna pregunta, comentario. Yo soy. Sí, hermano, muchas gracias, Pastor Eduardo. Muy interesante, como dice el tiempo, se ve que es para más tiempo, gracias el tiempo que nos perdió esta noche, hermano. Si alguno tiene alguna pregunta para nuestro hermano Eduardo acerca del tema, Con toda adelante, confianza, hermano. hermanos, yo no tengo problema. O algún comentario que gusten hacerle.
¿Alguna corrección? A lo mejor dije algo que no era correcto y usted sabe que en la Biblia dice diferente, hermano. Nomás no me saque la NTV, la NBI de acá, porque entonces sí entramos en problemas. Hermano Álvaro. Buenas noches, hermano. Hermanos a Sí. todos, buenas noches y bendiciones. Bueno, yo solo quisiera hacer una pequeña corrección en cuanto a lo que usted mencionó acerca de las personas que hablan con el íbanos o el estábanos, porque eso es una cuestión de entorno, hermano. Y Ujú, tenemos algunos maravillosos hermanos muy preparados ujú, que por su contexto hablan así, ¿no? Y ujú, puedo mencionar a varios, pero no lo voy a hacer. ujú, Pero sí creo que hay mucha incompetencia con el lenguaje, que algunos, por ejemplo, usan frases como le dan cavidad al diablo, ¿no? Cavidad en vez de le dan cabida al diablo. Y mm, cuestiones así, sí creo que va en ese sentido la falta de preparación. Lo otro yo creo que es muy contextual de las regiones donde viven y es válido. Incluso, bueno, tengo algunos familiares en España y hay regiones en España que hablan así, ¿no? ujú. Entonces, Sí, no solamente es de México, sino sí. Yo en no tengo algunas otras. problema, pastor, en escuchar pastores que hablan así. Lo único que debo de reconocer que a veces esos ciertos modismos o cierta forma de hablar, a veces nos desubican el entendimiento de lo que están diciendo. Porque pues, es normal, en una congregación habemos de muchos tipos de personas. No, mi comentario no va contra la persona, ¿eh? Ni contra el grupo étnico, ni contra la nacionalidad. Simplemente a veces, pues, mm, ¿por qué hablar en plural cuando es en singular, por ejemplo? ¿O por qué hablar en Sí, singular cuando es en plural? sí, Hacia allá sí. va mi comentario, ¿no? Se entiende que era en relación a la falta de preparación Así y es. no tener cuidado con el lenguaje. Solo quise hacer esa aclaración para Gracias, pastor, muy amable. bendiciones, hermano. Sí, gracias, hermano. Ok, hermano. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, hermanos? Yo creo, nadie más, hermanos. Pues, Pastor Eduardo, muchas gracias por el tiempo que nos prestó esta noche. Es un gusto conocerlo y yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de escucharlo aquí, estamos muy contentos con su trabajo. También el trabajo que se hizo en Acapulco, en el huracán Otis, que estuvo ahí, echándole ganas. Lástima que no se dio el tiempo para que comentara un poco de eso. Y gracias por su trabajo, por el tiempo que le ha dedicado al Señor y por esta noche, hermanos. Aprovechando, hermano Álvaro Dader, me gustaría despedirnos en oración. Que esté por aquí cerca. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre bendito, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor, porque eres bueno todo el tiempo y nos has permitido tener esta reunión y escuchar a nuestro hermano Eduardo en esta enseñanza. Señor, siempre aprendemos cosas nuevas. A veces pensamos que tenemos algunas cosas dominadas y resulta que no, Señor. Siempre tú nos ayudas y nos ubicas en donde debemos estar. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, porque sin duda es valiosa para todos aquellos que ya de por sí estamos trabajando en tu obra, Señor, pero también para aquellos hermanos que hoy entraron aquí a esta reunión y ellos quieren también aprender, quieren predicar, quieren saber cómo hacer todo esto, Señor. Gracias por esta oportunidad. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos, a cada familia representada aquí en esta reunión, Señor, y cada iglesia también. Gracias por sus vidas, gracias de nuevo por la vida de nuestro hermano el pastor Eduardo Herrera. Bendícelo, Señor, guárdale siempre y ayuda siempre a su enseñanza. Gracias porque nos has regalado, nos has obsequiado con maestros que nos ayudan a caminar
mejor, Señor, en nuestro camino ministerial. Gracias, bendito Dios. Despídenos en paz en esta noche, que cada uno tenga una noche llena de bendición, un descanso bendecido, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, muy amables hermanos, por escucharme y Bendiciones aguantarme a 40 todos. minutos. Hasta luego, hermano Herrera. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, hermano Herrera. Dios le bendiga.